contar historias. Y en ese sentido, yo siempre estoy detrás de eso, siempre estoy tratando de decirle, oye, ábrete un blog. Muchos periodistas me dicen, yo no puedo hablar de temas que me interesan, como los discapacitados, como las personas con algún tipo de limitación física, no puedo hablar porque en el periódico no hay espacio. Entonces yo le digo, ábrete un blog. Y me dice, pero yo no entiendo, eso es para jóvenes. Y eso no es verdad. Muchos de los maestros que yo he tenido, yo soy muy autodidacta también con el tema de internet, son personas de más de 50, más de 60 años que han usado los blogs antes que yo. Entonces siempre trato de invocar esto a la gente. Yo creo que las mujeres y los jóvenes, que son sectores importantes y que muchas veces no tienen espacios en los medios de comunicación, pueden utilizar estas plataformas para hacerse escuchar. Si solo hablamos de las mujeres hoy día, tenemos a cientos de mujeres en el mundo, y solo en la región, si nos centramos en la región, buscando presencia en los medios tradicionales. Me refiero a mujeres de organizaciones, lideresas, políticas, activistas, que buscan ser tomadas en cuenta, que buscan llegar a la portada de un diario, que buscan llegar al programa de mayor rating. Y conozco la frustración que sienten cuando se dan cuenta que el diario X no les pudo dar este espacio, porque siempre hay cosas que mandan en el día a día de un diario o de un medio de comunicación. Siempre hay más muertos de los que esperábamos, siempre hay tragedias, siempre algún artista hace algo que quita una nota importante y trascendental del medio. Y los medios, hay que ser críticos, y en ese sentido yo siempre estoy criticando lo que hacemos en mi trabajo personal. Los medios esperan el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer, para acordarse que las mujeres son víctimas de violencia familiar, para acordarse que hay discriminación sexual, para acordarse que hay feminicidios. Lamentablemente el panorama es así, y yo dudo que esto cambie de manera sustancial en los próximos años. Ahora en Perú estamos en campaña política y se han acordado que hay un tema importante para la comunidad LGTB, para la comunidad gay, que es el matrimonio, la adopción, la unión de hecho. Recién se han acordado, entonces se ha puesto de moda ese tema. Felizmente los activistas ya están usando estas plataformas. Hace solo unos días antes de venir aquí, un grupo de activistas homosexuales fue atacado por la policía en una calle de Lima, y los activistas lo que hicieron fue subir el video a YouTube y subir la información a Twitter y subir la información a Facebook, y al margen de que los medios quisieran o no quisieran informar sobre este tema, por X razones, la información salió, la información fluyó. Y yo creo que eso es importante que las organizaciones que tienen algo que decir lo tengan en cuenta. Yo soy periodista, editora de una sección que justamente tendría que ocuparse de estos temas. Sin embargo, no siempre se puede, o sea, no siempre hay el espacio. Yo vivo una lucha constante con el espacio. Cuando de pronto ya hay un tema relevante que voy a publicar, se cayó una tribuna en un estadio y esa nota importante va a ser desplazada. Y es muy frustrante. Es triste irse a la cama con la sensación de no haber ayudado a una mujer como tú, a una lesbiana como tú, a un homosexual, a un niño, a un joven que tiene algo que decir. Es triste, pero también cuando te despiertas te das cuenta que en las redes sociales la gente ya publicó lo que tú no pudiste publicar, o la gente ha publicado lo que tu medio no quiso publicar, porque también hay ese tipo de cosas, ¿no? No solamente es cuestión del azar y la mala suerte de nuestras regiones, que siempre hay tragedias, sino a veces los medios no les interesa ese tema, no es su prioridad. Quizás por eso estoy tan empeñada en enseñar a usar estas plataformas, porque los veo como sitios ideales para hacer la batalla por grandes temas que a nosotros nos importan. Las redes sociales tienen muchas cosas en contra, ¿no? Hay gente que dice, no, pero me van a robar mi identidad, Facebook viola mi privacidad, todo ese tipo de cosas. Sí, las redes sociales tienen su lado negativo, pero yo creo que si lo ponemos en una balanza, las redes sociales tienen un lado positivo, sobre todo si los que las usamos, las manejamos bien, sobre todo si sabemos que son espacios públicos, no son espacios personales. A mí, algunos de mis alumnos me decían, Facebook viola mi privacidad, y yo le digo, pero ¿quién puso la foto tuya en bikini en Facebook? No la puso Facebook, tú la has puesto. O sea, Facebook no se mete y te saca la foto del celular, o sea, entonces siempre estoy tratando de un poco convencer a la gente que sí, que tenga cuidado. Tú no tienes por qué publicar esa foto, te expones a una serie de riesgos, no tienes que poner tu teléfono en Facebook, pero no es cosa de culpar a las redes sociales. Yo creo que hay que aprovechar al máximo estos espacios. Yo no quiero victimizarme como lesbiana, como mujer, como periodista tampoco. Yo sé dar la batalla, así me quiebre muchas veces, como pasó con la San Martín, con la universidad en la que enseñaba, pero creo que no hay que perder el entusiasmo y la fe. Y creo que hay que ver las cosas de una manera positiva. Y lo positivo hoy es que muchas mujeres, sin entender mucho las herramientas, están utilizando.
están utilizando estos sitios. A veces tú ves una protesta que los medios no cubrieron y está en YouTube. El video tiene mala resolución, el audio no es el mejor, pero está allí y lo puedes ver y tiene 1000 vistas en YouTube. Entonces, ¿por qué no contagiar a la gente? ¿Por qué no enseñarle a la gente a usar esto? Yo creo que, y muchas instituciones están empeñadas en eso y están haciendo grandes esfuerzos. Los periodistas tenemos una responsabilidad social, la mía es esta en este momento. Y quería comentar para terminar un estudio de Reporteros Sin Fronteras que tiene mucho que ver con esto y que fue publicado justamente ayer. Ayer se señalaba que el periodismo sigue siendo una profesión mayoritariamente dominada por los hombres y se hablaba de los riesgos que las mujeres tienen cuando ejercen el periodismo. Y además había una encuesta que justo tiene para mí mucho sentido con lo que les estoy contando, de la Red de Periodistas Internacionales, donde se señalaban unas cifras terribles y dramáticas y que justifican, en mi opinión, la necesidad de que las mujeres y los jóvenes empiecen a utilizar estas plataformas sociales. Solo el 16% de todas las noticias del año pasado se centraron específicamente en mujeres, solo el 16%. El número de noticias a cargo de reporteras es mucho menor en comparación con las notas que realizan sus colegas varones. Casi la mitad de todas las noticias refuerzan los estereotipos de género, mientras que 8% de ellas cuestionan los estereotipos de género. Es 2 veces más probable que las noticias a cargo de reporteras cuestionen los estereotipos de género que las notas realizadas por hombres. Las mujeres, como tema noticioso, resaltan en notas producidas por mujeres reporteras. Solo 12% de las noticias destacaron temas de equidad de género o desigualdad de género. De cada 5 personas entrevistadas para dar su opinión, al menos una, solo una, es mujer. Esa situación tiene que cambiar. Yo no creo que los blogs y las redes sociales sean la única herramienta, sean las únicas armas que tenemos, pero sí creo que son importantes considerarlas y que no las podemos dejar pasar. Creo que debemos hacer el esfuerzo de entender qué está pasando en Internet y cómo nos puede beneficiar, cómo nos puede ayudar a burlar la censura, a burlar la indiferencia, que creo que es lo más triste que ocurre en nuestras sociedades, cuando las organizaciones, los gobiernos y los medios ignoran la realidad cotidiana de cada persona. Gracias. Gracias a ti, Esther, y gracias por un valiente recuento de lo que finalmente han sido para ti estos años y esta parte. Hablaremos más adelante con un poquito más de detalle de ello, esta especie como de colonización del ciberespacio, pero también lo que eso implica. Y bueno, le pido ahora a Judith Orrea que tome la palabra. Judith. Hola, estoy feliz de estar aquí en la fantástica Ciudad de México, donde se puede caminar sin peligro a que te maten, como en Ciudad Juárez, donde se puede ir a un restaurante y encontrar gente, no como lo que ocurre en Ciudad Juárez, donde 10.000 negocios han sido cerrados desde que comenzó la llamada guerra de narcotráfico del presidente Calderón. Pero antes de empezar, quisiera agradecer esta invitación porque mi voz es muy crítica y quisiera agradecer a Gabriela y a Consuelo Sáizar el poder estar aquí con todas estas mujeres que en este tiempo que he estado me han inspirado tanto, ¿no? Me han inspirado para continuar en mi soledad de estar en Ciudad Juárez intentando contar lo que está pasando. Y quiero agradecer también, yo no conocía la historia de Esther. Gracias por tu valentía, Esther. Sé que tienes un gran corazón. Yo no conocía a Esther hasta ahora en esta conferencia, pero ella fue la primera persona que me entrevistó para mi blog, nada más nacer mi blog. Y yo creía que le estaba haciendo un favor, ¿no? Es decir, alguien de Perú que te escribe, una chica que tiene, luego me enteré que es una gurú del periodismo, ¿no? Y dije, bueno, pues yo una entrevista para qué voy a dar, pero dije, bueno, pues la ayudo, ¿no? 2 mujeres nos ayudamos, le di la entrevista. Y después, Esther, en todas las dudas que tengo tecnológicas, que son muchísimas, porque no tengo ni idea de tecnología, aunque tengo un blog, luego os cuento la historia, pues Esther me ayuda a la distancia. Entonces, gracias Esther y gracias también tú por tu valentía en tu vida personal. Y os voy a contar, pues estoy feliz de estar aquí en la Ciudad de México porque me he dado cuenta que existe una esperanza alejada del horror. Esto es otro país, esto no es Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez el peligro está
desde que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón, en estar vivo. No se puede vivir. Vivimos en una ciudad militarizada, con policías federales, con soldados, y solamente los crímenes se han disparado. También los refugiados. Estoy viendo ahora mismo a personas de Ciudad Juárez aquí. Hoy estamos en el Día Internacional de la Mujer. Bueno, antes de empezar esto, os quiero decir que voy a hablar con mucho respeto y con mucho amor, pero con mucho dolor de Ciudad Juárez. Mi corazón, nacido en Navarra, nacido en España, es puro mexicano. Y esto se debe a Juaritos, a Ciudad Juárez. Hace 14 años yo pisé por primera vez México y fue Ciudad Juárez. Llegué a Estados Unidos y no me gustó nada, qué aburridos, ¿no? No había nada que hacer en Texas, no había vida. Y yo siempre, mi pasión era Latinoamérica. Lo sabe mi viejo profesor y adorado que está ahí, que es el profesor Francisco Gómez Antón, quizá el mejor profesor en Relaciones Internacionales en Latinoamérica de la Universidad de Navarra, que también es muy mexicano como yo y que me está emocionando al verlo aquí, que está aquí en esta sala en su silla de ruedas. Y ahí empezó mi pasión por México, y cuando pisé Ciudad Juárez me fascinó. Me pareció una ciudad fantástica, con gente fantástica, con unas energías impresionantes. Me atraparon las mujeres de Ciudad Juárez, y no soy lesbiana, ya para aclararlo. Me atraparon las mujeres de Ciudad Juárez, estas mujeres que venían desde el sur del país para trabajar en las industrias maquiladoras, que son fábricas de capital extranjero que crean la riqueza del primer mundo a precios del tercero, en una ciudad que vive a ritmo estadounidense. Y venían desde el sur del país a trabajar en esas fábricas a ritmo de esclavitud, por 500 pesos, menos de $40, bueno, estamos aquí en México, pues la quincena, ¿no? Trabajaban muy duramente y tenían sus hijos. El 50% de la población laboral de Ciudad Juárez es fuerza laboral de mujeres, pero las autoridades mexicanas y los empresarios, muchos extranjeros, no crearon escuelas, no crearon parques, y esos niños se convirtieron en carne de cañón del cártel de Juárez. Como sabéis, Ciudad Juárez es el principal paso de la cocaína que llega desde Colombia a los consumidores de Estados Unidos para que la consuman en paz, mientras los muertos, en un determinado momento político, los pone Colombia o ahora México o Ciudad Juárez. ¿Cómo contar estas historias en un medio tradicional? Pues muy difícil. Por eso, cuando dejé mi trabajo en la mayor revista de espectáculos, bueno, después de 9 años de cubrir la frontera, las dos fronteras, me fui a Nueva York, donde era la escritora principal de la mayor revista de espectáculos de Estados Unidos. Ahí, yendo a las fiestas de muchos artistas, de muchos políticos y empresarios, se consumía cocaína. En esa cocaína yo veía sangre, yo veía horror y me preguntaba ¿cuántos muertos se necesitan de Juárez para que una persona en Estados Unidos, en Nueva York, consuma en paz y tenga, no sé, placer o no sé lo que tenga, cocaína? ¿Cuántas personas se están convirtiendo millonarias con este negocio? ¿Cuántos banqueros, cuántos políticos corruptos, cuántos empresarios, mientras la gente pobre va muriendo, ¿no? Y en ese momento, en esa ciudad que me dio todo, Ciudad Juárez me enseñó a vivir. Yo amo Juaritos. Y cuando ves que la ciudad